relación que existe entre la nación y la ciudad en cuanto el gobierno de la ciudad ha construido ahora nuevas estaciones y ha ampliado líneas. Sí. Y la nación también ha construido lo que quiere llegar a ser la comunicación con Retiro y la terminal de ómnibus. Quiere decir que ambos hacen cosas. Ahí nace el conflicto cuando la nación quiere transferir todo esto a la ciudad, pero no solo lo que ha construido, sino todo el paquete íntegro de la propiedad del subterráneo, con las deudas, con las cargas, y sin haber cumplido con los compromisos que asumió la nación cuando se celebró en el año 2000 un compromiso ahí tiene de hacerse cargo la nación. Ahí usted cree que tiene que ir con todos los fondos, como la dice Constitución Macri. es clara, no se pueden pasar servicios sin las partidas correspondientes. La tendencia clara es que la ciudad se haga cargo del subterráneo, pero que la nación se lo pase con la plata. Así que lo que se está discutiendo acá es un problema de recursos, de obras hechas. De recursos, pero ahora, eso sería un problema de recursos, pero como se puede aprovechar la globalidad, avanzar, obviamente, discutir coparticipación, la Ciudad de Buenos Aires no tiene coparticipación, discutir todo eso en otro espíritu, no lavarse las manos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Ahí está. Pero mucho más me parece que se puede mejorar. Pero bajo ese concepto me parece que también hay una cuestión en la gestión de Macri que dice, bueno, no podemos hacer nada. Después está la política, por supuesto. Digo, ustedes en lo puntual no estoy de acuerdo con el desarrollo que hizo respecto del subte de la Rueda, porque creo que esto no es un tema de recursos, es un tema de tarifa y subsidio, que es otra cosa totalmente distinta. Pero dicho esto, creo porque hay que bajar los decibeles de esta confrontación. En el medio está la gente y la verdad es que no es bueno. Pero acá en este caso hubo un acta y se pusieron de acuerdo hasta con los recursos, con lo cual la actitud posterior que nos lleva a este paro, que nos lleva a la situación de limbo que nadie sabe quién controla, es porque el gobierno de la ciudad giró y dijo lo que firmé no vale. Y si la palabra de la política vale poco en general, de las promesas de la campaña valen poco en general, hagamos que por lo menos valga lo que se firma, pero pareciera que ni siquiera eso. Lo que pasa es que aquel contrato de 1999, ratificado en el 2000 por una ley de la ciudad incluso, no llegó a ejecutarse. Así que acá se ha celebrado un preacuerdo, yo no sé, no es un contrato completo, que después la ciudad dice, no, así no me puedo hacer cargo si no me entregan. Las obras comprometidas, las reparaciones de vehículos establecidas, y bueno, comete el error de hacerse cargo de aumentar la tarifa, pero como viene la negativa de cumplir el resto de las obligaciones, surge el conflicto. Pero digo yo, frente a esto, ¿por qué las partes no hablan? Bueno, ahí está. Con sentido de Estado, pensando en los vecinos. Usted arrancó diciendo, bueno, la verdad, yo tuve una relación con Menem bien, incluso me llamaba, me atendía por teléfono, entre ustedes después hubo también, Ellerman incluso, con algunos problemas, pero creo que con Kirchner hablaba. Absolutamente. Ahora, ¿qué pasa? Acá cambió, digamos, la forma de hacer política en la Argentina. Hay otro clima, sin duda. Pero también ustedes, yo no los veía a ustedes ir corriendo, si tenían algún problema, a reclamar a la justicia. Me parece que por ahí producían algún tipo de cosas. Hay que cuidado con hacer política desbaratando las instituciones. Yo quiero hacer una referencia. Nosotros también pagamos la basura más cara. Porque la situación de la Ciudad de Buenos Aires es vulnerable en términos que no la entierra acá. Entonces, cuando había municipios que no pagaban, la ciudad pagaba mucho más que los demás. Yo tuve discusiones fuertes con Felipe Solá por el tema de la basura. Ahora, yo no salía a decir, me quieren fundir, no, lo resolvimos, encontramos dónde enterrar la basura, hicimos un convenio y hoy el gobierno está enterrando donde nosotros, que es Norte 3, hicimos ese convenio. Entonces... Pero había capacidad de diálogo entonces. Sí, capacidad de diálogo y discusión. Y en este caso, y termino con esto, acá en muchos no hay diálogo, es cierto. Ahora, en el tema del subte, lo hubo. Hubo acuerdo y hubo firma. Con lo cual, quiero sacar el tema, porque a veces si no, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Bueno, Jorge, y la verdad, pónganse como si hicieron el subte. Hay picardías políticas. Sin duda, la picardía política, es inherente a la política, cuando cubre la totalidad de las acciones, comienza a ser perversión. Este es un clima que sin duda hay que... Por eso decía, también ese acuerdo del 99 no llegó a ejecutarse. Pero recrear un clima y crear instituciones de manera tal que el clima, la buena onda, no sea todo lo que dictamine. Realmente, si nosotros estuviéramos funcionando
por más que reitere esto, porque si no, tuvimos un programa de esto, tenemos con la basura vamos a tener un problema dentro de poco tiempo, con el medio ambiente otro. Si esto se recreara la discusión en el mismo ámbito que se recrea hoy, por ejemplo, la forma de resolver y cómo se trabaja y cómo se invierte en el riachuelo. Bueno, pero ahí tuvo que la Corte convocar a la dirigencia política y ordenarle. Para hacer aquello que está, claro, pero seguramente, está en la letra. Seguramente ese contrato que menciona Aníbal no está en condiciones de cumplirse. Falta la ley de la legislatura y falta que la Nación acredite haber cumplido todas las obligaciones anteriores. Entonces, estamos en esa situación. De todos modos, eso se destraba hablando. Si tienen que repartirse las cargas y las obligaciones. Por supuesto que el diálogo es imprescindible, pero hace un minuto se dijo que había cambiado el clima. Sí. Es cierto, ha cambiado el clima político. Yo insisto, el clima político está por supuesto pesado, pero cuando uno mira la historia sobre la puja de recursos entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, ha habido en la historia cosas muchísimo peores. Así que es bueno tener en cuenta eso. Pero hay otra cosa que cambió. Pero ahí a ustedes les tocó vivir también. Ustedes se enfrentaban a Menem y estaba la puja de que podían suceder. Menem ponía criterio de hombre de Estado, no de jefe de partido. Y por eso yo hablaba también como hombre de Estado, jefe de gobierno de la ciudad, y hoy no hay cómo resolver los problemas. ¿Hoy cree que no hay ese criterio por parte de la presidenta? Hoy me parece que hay una pelea política. Y cambió otra cosa, no solamente el clima político, cambió otra cosa, cambió la realidad, cambió el mundo. Hoy las grandes ciudades requieren una inversión por habitante muchísimo más alta que lo que requerían un siglo atrás. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades no se generan a través de los nacimientos que se producen en la ciudad por los habitantes anteriores. Se genera por inmigración. Y de esos inmigrantes, el 90%, es gente tremendamente desvalida, a quienes hay que darle casa, hay que darle educación, hay que darle salud. Consiguientemente, el reclamo de una gran ciudad y la necesidad de una gran ciudad de recursos es muchísimo más alta hoy que lo que era el siglo pasado. Estoy hablando del siglo XX. Aníbal. No, creo que cuando uno llega a un lugar de un ejecutivo, sea el gobierno nacional, sea una provincia, sea en la Ciudad de Buenos Aires, lo que se espera es que uno resuelva las cosas, las ponga en marcha, en lugar de explicar por qué no se puede o por qué no me dejan. Y me parece que a esta altura, insisto, con la capacidad económica de la Ciudad de Buenos Aires, la independencia económica que tiene, de recursos, con el presupuesto que es el más alto en la historia, medido en miles de millones de dólares. A ver, cada uno puede repasar en el periodo que les tocó gobernar cuántos miles de millones de dólares tenía el presupuesto. Ninguno le llega ni siquiera a la mitad de lo que hoy dispone la Ciudad de Buenos Aires. Tienen más ahora. Está bien. Entonces, tenés que ajustar el dólar por su poder adquisitivo también. Totalmente ajustado. Por eso, porque hay cifras que no son la realidad. No hablo en pesos, hablo en dólar y con relación al Poder Ejecutivo. Pero sideralmente mucho más alto. Entonces, la verdad es que más allá de las diferencias políticas, que las hay, porque piensan distinto y está bien, digo, cada uno en lo suyo, pero piensan distinto, hay posibilidades de hacer muchas cosas sin ponerse en explicador. ¿Por qué no puedo, por qué no me dejan? Pero hay una cuestión muy importante. Esto no es un problema de enfrentamiento de la Ciudad de Buenos Aires con las provincias. Se ha llevado al Congreso a votar que la ciudad debe hacerse cargo del subterráneo así como está, sin recibir nada, y esto lo han votado también hombres y mujeres de mi partido. Es un grave error. Lo han hecho con el falso argumento de creer que así defendían el federalismo, en el sentido que la ciudad era privilegiada o sus habitantes beneficiados en detrimento de las provincias. Y no es así. Acá hay una realidad histórica que viene desde el origen de la Argentina. Lo que pasa es que cada Buenos Aires ha sido la capital. ¿Y cada gobernador dice, por ahí, Fernando, nos hacemos cargo nosotros, los intendentes nos hacemos cargo. Buenos Aires ha sido la capital, por eso acá se construyeron hospitales, escuelas, que luego han pasado a la ciudad, por eso esta red de subterráneos, por eso inversión. Los subterráneos eran inaugurados por los presidentes, que nombraban el intendente. Ahora estamos en la etapa de autonomía. Eso no quiere decir que de pronto le tiren, como si le tirasen tierra encima a la ciudad. Bueno, esa carga tiene que repartirse de acuerdo a la situación en que hoy se está. Nadie lo llevó a Macri con una pistola en la cabeza, o le llevó para que firmara, se puso de acuerdo hasta en el monto que iba a recibir de subte, tuvo varias reuniones, se sentó, firmó
y lo ejecutó, porque si no, hoy pregúntenle los que están viajando cuánto pagan, 1,10 o 2,50, lo ejecutó. Entonces, si estamos hablando de esto y de este conflicto, hay un motivo fundamental, que fue que el gobierno, en lugar de seguir esa marcha, giró 180 grados y dijo, no voy. Hay sin duda impericia, me parece, en la forma que Macri condujo. Hay sin duda impericia, me parece, en la forma que Macri condujo este conflicto, sin duda. ¿Lo ha manejado bien políticamente? Sin duda. Hay impericia, cómo se está manejando el tema de la basura. Nosotros, no era para esto que estamos invitados, y veo, hay aquí un compromiso de la ciudad de Buenos Aires, he trabajado mucho en eso, pero me parece que todo el mundo estamos de acuerdo, en bajar drásticamente, se tendría que haber empezado, la cantidad de basura que hay que enterrar. Cero es una manera de decir, se podría bajar mucho, no se hace, hay impericia en eso. Sin duda esa impericia luego de ser aprovechada políticamente, ese es el mecanismo, el rulo perverso. Que hay impericia, lo hay, pero hay una forma de manejar este asunto que no tiende a resolverlo, por eso Fernando debería decir algo, repito, no hay que encerrarse en la cuestión formal, si ese acuerdo vale o no vale, no lo ratificó la legislatura, puede funcionar por sí solo. Hay un problema de cuenca y de funcionamiento, así no se destraba la cuestión. Hay que hablar con sentido de Estado, de estadistas y de resolver un problema que si no afecta dramáticamente a la ciudad y que tiene que plantearse bien de cara al país que cree en el federalismo, un federalismo genuino que no divida radicales y porteños como en 1880. Bueno, yo les agradezco a los cuatro que hayan tenido este gesto institucional, cada uno hoy por allí está en lo suyo, algunos con actividad política, aclaraba al principio, otros no, pero les agradezco desde la experiencia porque la verdad hoy ha sido un día tremendo en la ciudad de Buenos Aires, caos, y en el medio de la pelea, por ahí un poco de la experiencia que han vivido cada uno. Les agradezco el hecho institucional de que los cuatro como antecesores a Macri hayan estado presentes esta noche. Así que muchas gracias a los cuatro.